¿Y qué tal, gente? Espero que estén muy bien, ya que esta vez nos encontramos pero con el capítulo número 42 de esta teoría de reencarnando en el mundo de Naruto como un maestro de los sellos. Y antes de comenzar, simplemente me gustaría pedirles que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo eso ayuda al algoritmo y a que el canal sea más visible. Y ahora sin más, vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 42. Algunos momentos del pasado reciente, ¿estás seguro? Nagato y Konan estaban solos en la habitación que el verdadero Nagato solía ocupar, en lo profundo de la torre principal de la aldea de Amegakure. Sí, respondió Konan, con un tono tan disgustado como el de Nagato. Hidan y Kakuzu fueron vistos cerca de Sunagakure por nuestros espías hace apenas un día en compañía de una mujer desconocida. Se supone que su misión está en la Tierra del Rayo, dijo Nagato. ¿Qué hacen al otro lado del continente? No lo sé, respondió Konan con el ceño fruncido, mirando con preocupación los documentos que tenía en las manos. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, y eso ya era un problema bastante grave. Sí, los miembros de Akatsuki tenían cierto grado de libertad personal, pero eso no significaba que confiaran en ellos. Ya era bastante difícil seguirles la pista, considerando que casi todos eran ninjas competentes de rango S. Incluso este informe que sostenía, fue pura casualidad que sus espías detectaran a Kakuzu y Hidan. Si no los hubieran visto, probablemente ni ella ni Nagato se habrían enterado de este pequeño desvío. Entonces, ¿por qué no te lo explico? Una imponente voz masculina interrumpe repentinamente la conversación privada de Konan y Nagato, haciendo que su atención se dirija instantáneamente hacia ella mientras un hombre entra tranquilamente en la habitación, seguido de Zetsu. ¿Quién eres?, preguntó Nagato secamente, dirigiendo a Zetsu una mirada de advertencia. El ninja de las plantas había traído a un forastero a su base principal. Eso era imperdonable. Konan, sin embargo, estaba más preocupada por el intruso real que por el Zetsu que la seguía dócilmente. El hombre tenía una melena negra y puntiaguda, armadura roja. Soy Madara Uchiha, dijo el hombre con voz impasible mientras salía finalmente de las sombras y continuaba caminando tranquilamente hacia ellos a paso pausado. La primera reacción de Nagato y Konan fue de incredulidad, pero entonces sus miradas se encontraron con las del intruso. Los mismos ojos morados y ojivales que tenía Nagato, aunque un poco más oscuros, les devolvieron la mirada con un interés suave e indiferente, sopesando su valía y haciéndole sentir que no estaban a la altura. Konan se puso tensa. De reojo, notó cómo Nagato se tensaba. Pero entonces el hombre se detuvo a unos pasos de ellos, y Nagato entrecerró los ojos. La marioneta de Pain, la única que estaba despierta en ese momento, se movió cerca de la pared. Ordené a Kakuzu y a Hidan que atacaran Sunagakure con uno de mis asociados. Ha llegado el momento de que el plan Tsukinome comience en serio, dijo Madara, provocando que Konan lo mirara extrañada. Hablaba como si dar órdenes a sus subordinados fuera lo más normal del mundo. No tenía ni idea de si se trataba de otro impostor o del verdadero. Pero su presencia la inquietó. Adoptó una postura de combate y, con las mangas en la mano, se preparó para usar su jutsu de papel. Como si su cautelosa hostilidad fuera una brisa refrescante, Madara aplaudió y continuó. Debo admitir que han hecho un buen trabajo. Desafortunadamente, su utilidad ha llegado a su fin. Necesito recuperar mis ojos. El cerebro de Konan apenas logró procesar las palabras, pero el autoproclamado Madara ya estaba casi encima de ellas. A pesar de su extraordinaria velocidad de reacción, se movía a una velocidad increíble. Su cuerpo actuaba más por instinto que por voluntad propia, y se interpuso en su camino, con la intención de impedir que llegara hasta Nagato. Sus cuerpos se acercaron, y ella le lanzó un puñetazo a la cabeza mientras su mano ya estaba medio convertida en un papel extremadamente afilado. Apenas moviendo la cabeza hacia un lado en el último instante, con el mínimo movimiento necesario, el hombre esquivó el golpe de Konan con una perfección increíble. Acto seguido, lanzó un contraataque con el brazo directo al pecho de Konan. Su pecho se estaba desintegrando rápidamente, convirtiéndose en papel, y los ojos de Konan adquirieron un brillo triunfal. En lugar de bloquear, optó por pasar a la ofensiva, confiando en que el golpe la atravesaría sin causarle daño. La ventaja era suya. El chakra brilló alrededor del puño de Madara por una fracción de segundo antes de impactar contra el pecho de Konan, y para su incredulidad, su técnica se vio interrumpida. Obligada a volver a su estado normal, el puño de Madara la golpeó con fuerza.
salió disparada por los aires mientras muchas de sus costillas se rompían con el impacto, y un torrente de sangre brotó de su boca antes de que cayera violentamente al suelo y diera varias vueltas hasta que la fuerza del golpe disminuyó y se detuvo, jadeando. Sin prestarle a la mujer caída ni un segundo más de atención de la necesaria, Madara se giró hacia Nagato justo después de asestarle el golpe. Tras canalizar una ráfaga de chakra a través de sus pies, saltó hacia el chico mirándolo fijamente mientras echaba una mirada de reojo. Shinra Tensei. La marioneta de pelo naranja le lanzó una onda de fuerza, pero Madara simplemente la neutralizó con sus ojos, enviando perfectamente una onda expansiva opuesta para anularla. Apenas supuso una molestia. El chico había tenido esos ojos durante décadas, y si su nivel era solo ese, entonces Madara estaba profundamente decepcionado. Madara apareció frente a Nagato, lo agarró del cuello y lo arrancó de la silla, destrozándole en el proceso todas las barras de metal que tenía insertadas en la espalda. Un Rinnegan desafiante se encontró cara a cara con uno aburrido. La mano libre de Madara se movió hacia arriba, sus dedos se dirigieron hacia la cuenca del ojo derecho de Nagato. Shinra, Nagato susurró, pero en lugar de descartarlo como el último intento de un enemigo derrotado, los ojos de Madara se abrieron de par en par con Alama. El chakra de Nagato se disparó y una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Tensei. La torre entera estalló desde dentro, sacudiendo todo a Megakure con una explosión ensordecedora. Cuando el polvo se disipó, solo quedaron un profundo cráter y un Nagato tambaleándose y jadeando. Un camaleón con ojos Rinnegan emergió repentinamente del suelo y abrió la boca, dejando salir a la marioneta de Pain, que sostenía con delicadeza a la herida Conan. Nagato la miró con preocupación, pero no bajó la guardia. Su decisión se confirmó cuando oyó aplausos a sus espaldas y, con considerable esfuerzo, se dio la vuelta. Bien. Muy bien. Te usaste a ti mismo como cebo. No muchos tienen las agallas necesarias para hacer eso, muchacho. Exclamó Madara emocionado mientras su cuerpo comenzaba a reformarse bajo la mirada sombría de Nagato. Después de todo, no eres una decepción. Vamos, bailemos. Demuéstrame que mereces empuñar mis ojos. Con una risa desquiciada y llena de alegría, Madara se abalanzó sobre Nagato, pero las 5 marionetas Rinnegan de Nagato lo rodearon, deteniéndolo en seco mientras lo entablaban combate, trabajando lo suficientemente bien juntas como para empezar a hacerlo retroceder. Nagato estaba a punto de concentrar toda su atención en la lucha contra Madara cuando su Rinnegan le alertó de una amenaza. Abrió los ojos de par en par y giró la cabeza bruscamente hacia Conan. Un zetsu blanco emergió del suelo bajo la marioneta de Pain y fue rápidamente pulverizado, pero no sin antes atravesar el abdomen de Conan con algo que Nagato no pudo identificar. Sin duda, se trataba de una herida mortal en su estado actual. Presa del pánico, Nagato estaba a punto de ordenar al camino Naraka que restaurara a Conan, cuando de repente su cuerpo desapareció. Mientras observaba el lugar donde su amigo había estado hacía apenas un instante, un vacío creciente se apoderó de Nagato. Pero pronto, comprendió la situación. A Megakure no importaba. Los Akatsuki no importaban. La paz mundial no importaba. Su amigo había muerto. Nagato se enfureció. A Megakure dejó de existir cuando 2 ninjas divinos lucharon sin piedad sobre sus ruinas. Ataviado con una capa negra que lo cubría de pies a cabeza, abrió una puerta de madera con su gran mano y entró en una choza bastante destartalada en las afueras del pueblo, convenientemente ubicada entre 2 países que a su vez se encontraban entre la Tierra de la Tierra y la Tierra del Rayo. Este pueblo estaba justo en la frontera, y ni siquiera sus habitantes sabían a qué país pertenecían realmente. Ni ellos mismos lo sabían, y no era de extrañar, dado que los 2 pequeños países se peleaban por las fronteras cada pocos años. El dueño del pueblo cambiaba constantemente, y a los aldeanos sencillos ya les había dejado de importar hacía mucho tiempo. Tenían preocupaciones más importantes, como su supervivencia diaria. Esta situación sumió al pueblo en la extrema pobreza. Era habitual que ambos países les exigieran impuestos, incluso cuando ninguno tenía derecho a ellos. Pero quejarse era inútil, y negarse conllevaba la muerte. Así pues, los aldeanos sufrieron en silencio. Era tan insignificante y sin importancia que se convirtió en el lugar perfecto para una reunión secreta improvisada entre él y Onoki. Después de todo, las otras 3 aldeas ninja no tendrían espías en una aldea tan insignificante como esta, donde nunca pasaba nada. Sería un desperdicio monumental de recursos y mano de obra. Lo sabría. Al entrar en la cabaña, la mirada de Ace se posó en la pequeña figura encorvada del tercer Tsuchikage, sentado detrás de una mesa. El hombre iba bien vestido, pero aún podía ver la gran cantidad de vendajes que asomaban por debajo de la ropa de Onoki.
Reprimió una sonrisa burlona cuando sus ojos se encontraron con la mirada del viejo, que al instante se entrecerró. Caminó hacia el asiento vacío preparado frente a Onoki y se sentó. La silla crujió preocupantemente bajo su peso. Luego hizo un gesto con la mano para despedir a su guardaespaldas ninja, quien lo siguió al interior, provocando que este saliera y los dejara solos a Onoki y a él en la habitación. «Te han dado una buena paliza en la tierra de la lluvia, ¿no?». No pudo evitar empezar la conversación con un comentario sarcástico. Era simplemente la forma correcta de aprender diplomacia básica, edición Kumo. Y, sinceramente, Onoki no parecía dispuesto a pelear pronto. Era evidente que el viejo seguía gravemente herido. Era demasiado orgulloso como para quedarse obedientemente en la cama y dejar los asuntos del pueblo en manos de otro. Al oír la pregunta, Onoki resopló. «Aún estoy en mejor forma que tus esfuerzos bélicos». Se dirigió con expresión impasible, haciendo que su leve sonrisa se convirtiera al instante en un ceño fruncido de enfado. La guerra iba muy mal para Kumo, y ambos lo sabían. Desde que Kirigakure atacó el país del rayo desde el océano, todo se fue al traste. Esos desgraciados ni siquiera intentaron entrar en el país. No. Parecían contentísimos con asaltar las flotas mercantes como simples piratas. ¿Y cuál era su objetivo? Querían que Kumo devolviera a todos los niños pequeños con un linaje originario de la Tierra del Agua y que pagara reparaciones absurdas por sus acciones de secuestrar a muchos ninjas de linaje con fines de reproducción. Ja. Normalmente me reiría de ellos, pero esta situación distaba mucho de ser normal. Kumo no podía brindar la protección adecuada a la costa sur debido a la guerra con Konoha en tierra. Allá se había visto obligado a enviar a B junto con otros ninjas para lidiar con los bastardos de Kirigakure, pero hasta ahora, siempre se retiraban mar adentro cada vez que B aparecía. Y B no puede estar en todas partes. Podría proteger una flota mercante, solo para que otras 5 sean atacadas. El daimyo del rayo estaba empezando a enfadarse mucho con la situación. Incluso envió una queja al daimyo del agua, quien simplemente le dijo cortésmente que no tenía otra opción. Esto era simplemente la consecuencia de las acciones de Kumo, así que ahí lo dejo. El simple hecho de recordarlo hizo que las venas de las muñecas de A se hincharan de ira contenida. Las acciones de Kiri se ajustaban a las reglas tácitas de la guerra ninja, y por mucho que el daimyo del rayo lo odiara, no podía hacer nada al respecto. No sin que los demás daimyos se enfadaran. Si Kiri hubiera estado asaltando los puertos, el daimyo podría haber desplegado fuertes tropas samuráis para repelerlos. Pero eran más listos que eso. Meiterumi, esa maldita bruja sí que sabía jugar, aunque hacía trampas descaradamente. Por desgracia, esto significó que el daimyo del rayo, como era de esperar, desatara su ira contra Kumo, quien supuestamente era el responsable de esta precaria situación. Una completa tontería, en opinión de A. No hicieron nada malo. No se puede culpar a los ninjas por comportarse como ninjas. Si no hubieran allanado sus instalaciones de cría y no hubieran devuelto a sus prisioneros a sus hogares, nadie se quejaría. Por desgracia, la situación era pésima, y Kumo estaba desbordado intentando defenderse de Konoha y Kiri al mismo tiempo. Esa era la realidad. Onoki y A se miraron fijamente, analizándose mutuamente con la mirada en busca de una debilidad que explotar. Quizás fueran aliados, pero solo por conveniencia. A no se hacía ilusiones. Si Onoki percibía una oportunidad, podría abalanzarse sobre él. El enfrentamiento de 2 contra 1 en el que se encontraba su aldea se convertiría entonces en un desesperado 3 contra 1. Habría hecho lo mismo en lugar de Onoki. Así que tuvo que mostrarse fuerte para asegurarse de que el viejo no se le ocurriera la idea de intentar compensar las pérdidas de su aldea traicionando su alianza. Un gruñón dijo: «Los esfuerzos bélicos de Kumo van bien. Puede que no estemos ganando, pero tampoco estamos perdiendo». «Ja. ¿Sigue diciéndote eso?», dijo Onoki, soltando una carcajada corta que solo le hizo estremecerse al sentir el dolor que le recorría el cuerpo por las fracturas aún poco cicatrizadas. ¿Acaso tu Jinchuriki de 2 colas no estuvo a punto de morir a manos de Jiraiya hace poco?», preguntó, apenas logrando disimular su dolor con sarcasmo. Los ojos de A se atenuaron ligeramente ante ese comentario, y chasqueó la lengua. «¿Acaso uno de los tuyos no murió luchando contra el mocoso Hyuga? ¿De verdad quieres empezar una discusión así?». Por un instante, eso dejó a Onoki sin palabras. A tenía razón. Iwagakure había perdido demasiado en esta guerra que, hasta el momento, solo había durado unos pocos meses. Dejando de lado el sarcasmo, la voz de Onoki se tornó bastante seria por primera vez desde que comenzaron a hablar. «¿Y eso no te preocupa?».
Según mi información, la mujer Hyuga que masacró a uno de mis ejércitos era la misma que Kumo supuestamente intentó secuestrar. Apretando los labios, le tocó a guardar silencio. Estaba preocupado. ¿Cómo no estarlo? Pero prefería no dejar que eso se reflejara en su rostro. Sabía lo que Onoki tramaba. Estaba jugando con A, amenazando sutilmente con una poderosa amenaza para resaltar la necesidad de su alianza. Allá intuía lo que iba a suceder. Si el viejo y maldito intrigante no exigía recursos o dinero para que Iwa siguiera participando en la guerra, A se comería su propia capa. Si no fuera por el desastre que azotó la tierra de la lluvia y su Nagakure, Iwa probablemente estaría considerando seriamente su capitulación en este preciso momento. Hablando de eso, me preocupa más la situación en el país de la lluvia. Amegakure quedó completamente destruida. Según mis fuentes, ni siquiera quedaron escombros. Habló, dirigiendo a Onoki una mirada significativa que sugería que Iwagakure podría ser la siguiente. Después de todo, provocaron a un misterioso ninja en la tierra de la lluvia. Fue un intento débil, pero fue lo suficientemente audaz como para arriesgarse incluso con una carta débil. Cerrando los ojos, Onoki dejó escapar un profundo suspiro. Mis informantes hablan de una especie de gigantesco ser azul que alcanza el cielo. De un solo golpe, partió la tierra y cortó las cimas de las montañas cercanas, dijo con tono grave, a lo que A respondió con un bufido. Cuentos de hadas. Lo descarto. Sí, claro, Amegakure fue destruida por un ninja o ninjas poderosos. Pero la cantidad de poder que describía Onoki, tal cosa no existía en el mundo. Pero quien quiera que sea el responsable, sigue siendo muy peligroso. Necesitamos permanecer unidos más que nunca. HMPH. Los jóvenes como tú no tienen ni idea. Onoki soltó una risita. Pero no importa. No estoy aquí para hacerte menos ignorante. Hablemos de negocios. Ah, ¿sí? Una voz grave y peligrosa, con un tono burlón, resonó en la cabaña, una voz que sin duda no debería estar allí, provocando que tanto A como Onoki se tensaran. ¿Han terminado con su competencia de quién mide más? ¿Están listos para empezar a hablar de diplomacia? Ambos Kages saltaron de sus asientos a diferentes rincones de la cabaña, desplegando su chakra para llamar a sus subordinados ocultos en el exterior, mientras dirigían su atención hacia la dirección de donde provenía la voz del intruso. Cuando sus ojos se posaron en el hombre, los abrió de par en par y la sangre se le heló en las venas del susto. Esto no es posible, murmuró, con un trasfondo de desesperación oculto en su voz. Y mientras Onoki sufría una crisis existencial, A le dirigió al intruso una mirada hostil. ¿Quién eres?, preguntó, notando para sí que sus subordinados seguían sin llegar por algún motivo. Una leve punzada de preocupación le invadió el pecho. Soy Uchiha Madara, declaró el hombre de armadura roja, pero rechazó instantáneamente esa idea. Tonterías, dijo secamente, y la armadura relámpago surgió alrededor de su cuerpo mientras se preparaba para la lucha. ¿Eh? ¿No me crees? El autoproclamado Madara sonrió con suficiencia y se cruzó de brazos, mostrando un profundo desprecio por sus dos potenciales oponentes con ese gesto. Algo que enfureció aún más a ¿por qué no le preguntas al hombre que está ahí parado, entonces? El hombre señaló con la barbilla al sorprendido Onoki. Miró a Onoki, cuyos hombros se encogieron con resignación. En efecto, es Madara, confirmó con voz sombría, nada contento con este giro inesperado de los acontecimientos. ¿Cómo es que sigues vivo?, preguntó Onoki, mientras tramaba internamente cómo crear una oportunidad para huir sacrificando al loco Uchiha. La victoria podría ser imposible, pero confiaba plenamente en su capacidad para escapar. Si no hubiera estado tan herido, habría decidido luchar. Tenía su orgullo de Kage. Pero, suspiró. Esa no es la pregunta correcta, mocoso. Madara soltó una risita, dedicándole a Onoki la misma mirada condescendiente de hacía tantos años. Y Onoki dio la punzada de miedo que le recorrió la columna vertebral involuntariamente. Rápidamente la reprimió con pura furia. Apretando los dientes y cerrando los puños, Onoki miró fijamente al legendario Uchiha. ¿Qué quieres? Mejor, Madara asintió satisfecho y descruzó los brazos. Lo que quiero es simple, los separó dramáticamente. Quiero unirme a tu bando en esta guerra. En ese instante, tanto A como Onoki se quedaron paralizados, completamente incrédulos, mientras Madara los observaba, sopesándolos y evaluando su utilidad como futuros peones. Nagato, ese maldito chico Uzumaki. Tenía un sello que le destruyó los ojos al morir. Lo tenía en la boca, así que Madara no pudo verlo durante la pelea. De lo contrario, se habría concentrado primero en sacarle los ojos.
pero se dejó llevar demasiado por el hecho de enfrentarse finalmente a un digno oponente que lo había llevado al límite hasta usar el Susanoo perfecto, y no se dio cuenta a tiempo. Ahora, su Rinnegan había desaparecido. La imitación del Edo Tensei era poderosa, pero había ciertas cosas que simplemente no podía hacer. El plan de Madara tras recuperar sus ojos era prestárselos temporalmente a Obito mientras cazaba a los Biju restantes. Con su inmortalidad el Edo Tensei y chakra infinito, podría haber terminado en 2 semanas como máximo. El plan de Tsuki no me habría concluido. Sin embargo, Nagato arruinó por completo sus planes con su peculiar truco de sellado. Madara estaba furioso porque los ojos de su hermano, los ojos que había usado en vida y que habían evolucionado hasta convertirse en los legendarios ojos del sabio de los 6 caminos, ahora estaban destruidos. Pero su ira palidecía ante la furia absolutamente inconsolable que Zetsu había mostrado cuando Nagato perdió la vista. La criatura, en efecto, había nacido de su voluntad. Pero claramente no poseía su autocontrol. Fue solo un contratiempo. Ya había creado el Rinnegan una vez. Podía hacerlo de nuevo. Dado que la vía rápida ya no era viable, Madara decidió involucrarse en la guerra actual y utilizarla para sus propios fines. Con solo un Senju con vida, lo que tenía que hacer era obvio. Pero decidió aprovechar la oportunidad y aniquilar a toda la oposición de un solo golpe. De todos modos, el plan se pospuso hasta que se pudiera crear un nuevo Rinnegan, así que tuvo tiempo para librar la guerra una vez más. Sonrió a los atónitos Kages que tenía delante. Iwa y Kumo, sin duda, serían peones perfectos para usar contra sus enemigos. El acuerdo del Raikage y el Tsuchikage no era realmente necesario. Madara ya había decidido el destino de sus aldeas. Solo tenían que obedecer, o que les mostraran cuál era su lugar antes de ser obligados a obedecer. Para cuando termine, ya no quedarán 5 grandes aldeas ninja. El mundo ya no las necesitará. Con un jadeo, Konan recuperó la consciencia, pero al instante apretó los dientes con una mueca de dolor cuando la herida de arma blanca se le iluminó. Abrió los ojos, pero por un instante vio todo borroso antes de enfocarlo. Se puso rígida al darse cuenta de que estaba en un lugar desconocido, y su cautela aumentó. De forma instantánea pero disimulada, miró a su alrededor para obtener al menos algo de información sobre su entorno, hasta que sus ojos se detuvieron en Ren, que estaba recostado en un cómodo sillón junto a la cama donde ella yacía. Tenía un libro en las manos, aparentemente absorto en la lectura e ignorando su expresión de asombro. Durante un largo instante, Konan no hizo más que mirar con incredulidad a aquel hombre exasperante, preguntándose cómo había llegado hasta allí. Lo último que recordaba era haber sido apuñalada por Zetsu, y entonces... Espera. Los ojos de Konan se abrieron de par en par mientras los últimos momentos antes de perder el conocimiento pasaban rápidamente por su mente confusa. Nagato. Recordando que su amiga estaba en peligro, Konan intentó levantarse rápidamente, pero su cuerpo la traicionó. La herida le produjo un fuerte dolor y sus brazos flaquearon, provocando que cayera de espaldas con un gemido. ¿Qué? Intentó hablar, pero se atragantó debido a la sequedad de su boca. «Hay agua en la mesa», dijo Ren riendo entre dientes mientras señalaba con la mano la mesa que estaba junto a la cama, sin siquiera apartar la vista de su libro. Konan giró lentamente la cabeza y, efectivamente, allí estaba preparado un vaso de agua. Dejando escapar un suspiro silencioso y ronco, se incorporó en la cama, apoyándose en el cabecero antes de extender su brazo tembloroso para alcanzar el vaso. Tras varios sorbos pausados, el cuerpo rígido de Konan se relajó ligeramente. Con la garganta ya calmada, miró a Ren con el ceño fruncido por la preocupación. «¿Nagato?», preguntó en voz baja. Ren suspiró y cerró el libro con cuidado. Sabía que le harían esa pregunta. Pero aún así, era una situación incómoda. Por la expresión de Konan, entre resignada y esperanzada, ella sabía la respuesta. Solo esperaba estar equivocada. Lamentablemente, Ren no tenía buenas noticias para ella. Negó con la cabeza. Cuando mi sello te teletransportó encima de mí durante una reunión del consejo, justo después de que tu organización atacara con éxito la aldea, me llevó bastante tiempo convencer a los ninjas de Suna, tan dados a disparar, de que no te mataran simplemente por llevar el uniforme de Akatsuki. Y gracias al sabio que Ebizo fue lo suficientemente razonable a pesar de la muerte de Chiyo. Sin el anciano, Ren no creía tener la suficiente influencia como para impedir que atacaran a Konan. En ese caso, Ren habría tenido que abandonarla a su suerte o teletransportarla, lo que habría deteriorado sus relaciones con mucha gente en Suna. Temari y sus hermanos lo entenderían. ¿Los demás?
Probablemente no tanto. Después de eso, solo pude hacer un reconocimiento de la situación, y para cuando me teletransporté a Megakure, una sonrisa irónica apareció en el rostro de Ren. Ya no existía a Megakure. Solo un cráter. Fingiendo no darse cuenta del impacto que eso tuvo en la mujer, Ren continuó. Lo siento, no encontré a Nagato ni su cuerpo. Puede que esté vivo, o puede que esté muerto, pero, Ren dejó de hablar de repente, sin saber si debía compartir lo que realmente pensaba. Konan ya estaba bastante afectada. No quería que sufriera una crisis nerviosa. Sí, era una mujer fuerte, pero su último amigo en el mundo acababa de morir. Muchos ninjas se derrumbaban por mucho menos. Esa tenue esperanza de que sus peores temores no fueran ciertos era lo que la mantenía en pie por ahora. Quizás era lo que necesitaba para seguir adelante. Darle más esperanza, solo para que luego se diera cuenta de lo vacía que era, podría ser cruel, pero no había mucho más que pudiera hacer en su posición. Investigó el caso y, según los relatos de algunos aldeanos extremadamente asustados que vivían en pueblos a varias decenas de kilómetros de Megakure, habían visto a un enorme gigante azul pisoteando y destruyendo todo a su alrededor. Esa simple revelación incomodó mucho a Ren. Solo había un hombre capaz de crear semejante gigante. Y con el Edo Tensei en manos de Akatsuki, solo cabía una conclusión: Madara Uchiha había regresado a este mundo. Esto era precisamente lo que Ren no quería que sucediera y por lo que se esforzó tanto en exterminar a Kabuto y Orochimaru. Y ahora, Akatsuki también tenía el cadáver de Nagato. Ren no contaba con que Nagato estuviera vivo. Apostaría por cualquier otro, pero no por Madara. Así que supuso que tal vez vería a Nagato transformado en Edo Tensei algún día. Como si la situación no fuera ya lo suficientemente grave. Yo no creo que Nagato haya sobrevivido a la batalla. Tras un rato, Ren decidió ser sincero, al menos en esto. No era una confirmación directa, pero esperaba que moderara las expectativas de Konan. De lo contrario, si en el futuro se encontrara con Edo Tensei y Nagato en el campo de batalla, podría ser un problema. Ay, a quien quería engañar. De todas formas sería un problema. Ren reprimió las ganas de quejarse. Ya veo, respondió Konan con indiferencia, bajando la cabeza mientras su expresión se volvía inexpresiva, ocultando su angustia tras una fachada impasible. Solo sus manos, que aferraban con fuerza la manta, revelaban su tormento interior. Sin embargo, su moñón no duró mucho. Finalmente, se armó de valor y volvió a mirar a Ren con una mirada decidida. Fuimos atacados por Uchiha Madara. Tomó el control de Akatsuki. Supongo que lucharás contra ellos en el futuro, ¿verdad? Ren la miró sorprendida, alzando una ceja. Esperaba que necesitara más insistencia para revelar lo sucedido, pero claro, era una kunoichi de rango S. Probablemente no necesitaba que la trataran con condescendencia. No creo que me den mucha opción, dijo Ren encogiéndose de hombros con impotencia. Al menos, Obito me quiere muerto. De acuerdo. Esa última frase fue un poco engañosa. De todas formas iba a luchar contra ellos porque conocía los planes de Madara. Pero no iba a compartir esa información con Konan. Todavía no, y probablemente no en un futuro cercano. Konan asintió con la cabeza en señal de comprensión. En ese caso, quiero participar. Al contemplar su rostro impasible, Ren suspiró con tristeza. Odio. El sentimiento que movía este mundo. No podía culpar a la mujer. Si alguna de sus hijas hubiera muerto así, habría reaccionado de la misma manera. Bueno, entonces, Ren se levantó de su sillón y se dio unas palmaditas en las rodillas. Bienvenida a bordo. Le dedicó una leve sonrisa a la mujer antes de indicarle que lo siguiera. En su mente, incluso exclamó: mi tesoro. Con voz de Goyun, riéndose de su propia broma. No salvó a Konan solo porque fuera guapa. Sí, eso influyó. Pero lo más importante era lo que sus habilidades representaban para él. Siempre había querido reclutarla, pero también era consciente de lo increíblemente difícil que sería. Por eso, en el pasado decidió ir despacio y con calma. Quería fortalecer su relación primero. Pero eso ya no importaba. Madara le sirvió a la mujer en bandeja de plata. Fue un pequeño respiro en una situación completamente deplorable. Salieron de la habitación y Konan se encontró en una plataforma elevada, con vistas a un taller. Le dirigió a Ren una mirada desconcertada antes de volver a mirar a las docenas de sus clones que creaban innumerables sellos allí abajo, en el primer piso. Sellos con mecanismos para detener el tiempo, respondió Ren a su pregunta tácita. Quizás igualen las probabilidades si te enfrentas de nuevo a Madara. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Daba igual lo fuerte que fuera el Uchiha. Una vez atrapado en un sello que detuviera el tiempo, sería su fin. Conocí Edo Tensei.
Y Conan, esa mujer era para Ren el equivalente ninja de una torreta automática guiada. Cualquier otra persona podría lanzar 5, como mucho 10 a la vez. Pero ella podía inundar a su oponente con miles de etiquetas de papel. Si a eso le sumamos un maestro de sellos que podía hacer mucho más que simples etiquetas de papel, Ren se preguntaba hasta dónde podrían llegar sus sellos con ella. No se acercaba ni de lejos a la destreza de Madara. Pero no le hacía falta. Él solo necesitaba que tuviera suerte una vez entre 1.000.000 de intentos. Ren y Conan bajaron las escaleras, y Ren comenzó a guiarla lentamente por la habitación mientras ella observaba a su alrededor con gran interés. Esto no era nada nuevo para ella. No era muy buena en las artes de sellado, pero en Amegakure tenía su propio pequeño escuadrón de clones de papel que creaban sellos explosivos para ella. El repentino recuerdo le produjo una punzada de dolor que casi la hizo estremecerse. En lugar de eso, lo reprimió y solo esbozó un leve ceño fruncido. Sigamos adelante. Lo que sorprendió a Conan no fue la operación en sí, aunque hubo momentos, mucho tiempo atrás, cuando era mucho más joven, en los que se consideraba muy lista por usar sus clones de papel de una manera tan revolucionaria. Que ella supiera, nadie más los había usado así hasta hoy. No, lo asombroso era la magnitud de la operación de producción de sellos de Ren. Había contado 26 clones solo en esa habitación, y era muy consciente de las 3 puertas que la rodeaban y que conducían a otras partes de la casa. Cada clon estaba creando un sello tan complejo que ni siquiera ella misma podía comprenderlo. Sus propios intentos de crear etiquetas explosivas no se comparaban en absoluto. Por no mencionar que se dio cuenta de que había sellos escondidos por toda la habitación. Sus ojos se entrecerraron ligeramente al pasar junto a un clon, y notó algo peculiar. ¿Qué son esos sellos en los clones?, preguntó Conan con curiosidad, sin esperar una respuesta adecuada, pero Ren le dedicó una sonrisa despreocupada que denotaba una pequeña y engreída satisfacción. Cada clon tiene 3 sellos, dijo Ren. El primero es el sello de durabilidad. Este garantiza que un clon de sombra pueda soportar más castigo que un simple golpe. Ren le dio una palmada juguetona en la nuca a un clon que pasaba junto a ellos. Este no estaba trabajando en un sello, sino que descansaba un momento después de haber terminado el anterior. Oye, exclamó el clon mientras se giraba hacia Ren con una mirada de enfado por un instante. Lo siento, dijo Ren sin disculparse, con una pequeña sonrisa divertida, solo quería demostrar algo. ¿Por qué no lo demuestras con tu propio cuerpo, bastardo? El clon frunció el ceño. Ren se encogió de hombros con indiferencia, porque abusar de los clones no solo es legal, sino también lo más inteligente. Respondió en tono de broma, y el clon resopló antes de poner los ojos en blanco ante Ren. Sí, lárgate ya. Le hizo un gesto a Ren para que se fuera, volviéndose de mal humor hacia su mesa. No tengo tiempo que perder discutiendo contigo. Ren, riendo entre dientes, le hizo caso al clon y no lo molestó más. Al fin y al cabo, estaba agradecido por el trabajo y el esfuerzo que sus clones estaban dedicando. No habría llegado tan lejos sin ellos. Desde que se dio cuenta de que Madara podría haber regresado al mundo, sus clones trabajaron mucho más, produciendo, probando, experimentando y buscando maneras y sellos para contrarrestarlo. No fue fácil, y sus clones estuvieron sumamente ocupados. Ren se volvió hacia Conan, quien lo miró extrañada tras presenciar la interacción con su clon, pero él no le prestó mucha atención. Una vez que viviera el tiempo suficiente entre ellos, se acostumbraría. El segundo sello, continuó Ren, proporciona chakra a los clones. Y Ren estaba muy orgulloso de este. Extrae una cantidad minúscula de energía natural del entorno, la filtra y, mediante este proceso, el sello produce chakra. Ren le dio a Conan una explicación básica, pero no profundizó en los detalles del sello. Todo el proceso era mucho más complicado. Por desgracia, no confiaba lo suficiente en ella como para eso. Tampoco quería pasar las próximas horas dándole una lección. Todo esto aún está en las primeras etapas de desarrollo, pero ya es muy útil. Normalmente, puedo proporcionarle a un clon suficiente chakra para que sobreviva unos días, pero este sello puede prolongarlo prácticamente indefinidamente, siempre y cuando el clon no gaste gran parte de sus reservas de chakra, dijo, señalando las finas líneas negras del sello que asomaban por el cuello y se extendían hacia arriba en el cuello de un clon cercano. Apenas se notaban, pero una vez que Conan se concentró en ellas, comenzó a verlas en todos los clones. Conan no pudo evitar sentirse un poco atónita. Poco a poco empezó a comprender cómo Ren lograba mantener tantos clones de sombra funcionando simultáneamente. 26 era una cantidad enorme.
dudaba tener suficiente chakra para crear tantos y, al mismo tiempo, asegurar que duraran varias horas. La cantidad de chakra necesaria era simplemente descomunal. Los clones de papel consumían mucho menos chakra que los clones de sombra, e incluso ella solo podía mantener unos 15 trabajando en sellos constantemente sin que afectara su vida diaria como Kunoichi. Y tenía reservas de chakra acordes a su rango S. Pero este último sello suyo eliminó por completo las limitaciones de energía. Konan se preguntó para sí misma cuántos sitios como este poseía Ren. No creyó ni por un segundo que este taller suyo fuera el único. Pero por ahora, no importaba. Konan dejó atrás esos pensamientos. ¿Y el tercero? Preguntó, mirando a los clones con un respeto a regañadientes. ¿El tercero? Ren sonrió con ironía. Digamos que elimina el problema de que un clon de un mes de edad me inunde con sus experiencias. Estos clones no hacen nada especial, y el tercer sello regula los recuerdos que me envían. La mayoría se descartan, pero si descubren algo interesante, pueden usar el tercer sello para enviármelo, explicó encogiéndose de hombros. Ese sello hacía mucho más. Conectaba a sus clones en una especie de red mental. Pero, una vez más, explicarle todo eso a Konan llevaría demasiado tiempo. Decidido a cambiar de tema, Ren puso la mano en el pomo de la puerta a la que finalmente habían llegado. Ahora, estoy seguro de que te preguntas dónde estamos. Miró a Konan con una sonrisa y empujó la puerta para abrirla, revelando un porche más allá del cual había nubes. Konan parpadeó sorprendida y arqueó las cejas mientras caminaba lentamente hacia la barandilla de madera del porche. Al llegar y mirar hacia abajo, un escalofrío instintivo le recorrió la espalda. Se dio cuenta de que la casa estaba construida al borde de un acantilado tan alto que, efectivamente, estaba rodeada de nubes. Esta es una de mis casas seguras en la Tierra del Rayo, dijo Ren, caminando a su lado. Está en un lugar muy remoto, así que no tienes que preocuparte de que alguien se pierda en el camino de la vida y encuentre este sitio. Lo elegí para ti porque puedes volar. Las nubes te proporcionarán suficiente cobertura para que entrenes y practiques con mis sellos a tu antojo. Si quería que la mujer fuera útil contra Madara, no bastaba con equiparla con sus sellos. Necesitaba familiarizarse con ellos. Y eso significaba que tenía que usarlos. Pero usarlos significaría causar una devastación a gran escala en los alrededores. Algo que sería fácilmente perceptible. Ren reflexionó detenidamente sobre un lugar adecuado y, finalmente, eligió este. Konan quizás no lo viera a través de la espesa capa de nubes, pero bajo el acantilado estaba el mar. Se encontraban en la parte más septentrional de la Tierra del Rayo, donde ni siquiera los barcos mercantes navegaban. Utilizaban los ríos del sur para cruzar, ya que el mar allí era muy peligroso. Aquí no había nada, y nadie venía. Konan podía armar un escándalo tremendo, y no importaría. Aún algo atónita, Konan se giró hacia Ren. De acuerdo. Yo, no creo que Akatsuki me encuentre aquí. Al oír eso, sintió un gran alivio. Conocía perfectamente el alcance, o mejor dicho, el alcance anterior de la organización. Y contaban con muchos recursos. Esconderse de ellos siempre iba a ser difícil. Pero esto, Konan miró a su alrededor, entre las nubes. Esto podría funcionar. Pero entrenamiento. ¿Tienes siquiera suficientes sellos para sostener mi entrenamiento con ellos? Frunció el ceño e inclinó la cabeza hacia Ren. Ella no entrenaba mucho con sus sellos explosivos, siempre lo consideró un enorme desperdicio. La cantidad de sellos explosivos que usaba en una sola sesión de entrenamiento podría arruinar a un clan de tamaño mediano. Y este lunático quería que entrenara con sus sellos exóticos, seguramente mucho más difíciles de crear. Konan frunció los labios. Definitivamente no tenía ni idea de la rapidez con la que ella podía gastar cualquier tipo de etiquetas de papel. Al ver su mirada dubitativa, Ren sonrió con complicidad y la rodeó con el brazo por los hombros. Sé que eres una chica exigente. Empezó, ganándose una mirada de desaprobación de Konan, pero déjame presentarte mi genial invento llamado la caja secreto. Al llevarla de vuelta a la casa, Ren tenía toda la intención de presumir con humildad, mostrándole la habitación llena de sus cajas para imprimir sellos. No podía permitir que ella se contuviera en su entrenamiento, ¿verdad? Ella necesitaba entender que él podía permitírsela. Había pasado un mes desde la última gran conmoción en la guerra, cuando Tsunagakure fue atacada y Amegakure quedó arrasada, y desde entonces, todo había estado extrañamente tranquilo. Esta situación preocupaba profundamente a Meiterumi. De pie tras la ventana de su oficina, observaba su aldea envuelta en la niebla con una inquietud latente.
Cualquier ninja que se preciara sabía que el silencio absoluto de los enemigos nunca era buena señal, y no podía evitar preguntarse cuál sería el próximo movimiento de Iwai Kumo. Hace un mes, ella esperaba que fueran sensatos. Que capitularan, se rindieran y pagaran reparaciones. Que la guerra terminara pronto. Pero a medida que pasaban los días y nadie recibía noticias ni del Raikage ni del Tsuchikage, la cruda realidad comenzó a hacerse presente, y Mei estaba cada vez más convencida de que esos bastardos querían continuar con el derramamiento de sangre debido a su estúpido y obstinado orgullo. Hace 2 semanas, ordenó intensificar los ataques contra Kumogakure y el país del rayo. Era una prueba. Quería ver cómo reaccionaría Kumo. Sin embargo, guardaron silencio. Su defensa permaneció inalterable. Mei apretó los puños involuntariamente. Eso no era bueno. Kumo estaba tramando algo importante. No había otra razón para desobedecer su deber primordial de proteger la tierra del rayo de una manera tan descarada. Mei envió rápidamente una misiva a Asuna y Konoha, y ahora solo le quedaba esperar el inevitable enfrentamiento. No tenía ni idea de dónde atacaría Kumo, pero Konoha parecía el objetivo más probable. No podían llegar a Asuna, y a su propia Kirigakure sería imposible acceder sin que las fuerzas de Kumo se percataran. Ya se había preparado para intensificar su ofensiva contra las ciudades costeras del país del rayo en cuanto Kumo comenzara a presionar a las fuerzas de Konoha en tierra firme. Eso iba a enfurecer aún más al daimyo del rayo que su prolongado bloqueo comercial, pero Mei suspiró con pesar, mirando las nubes que colgaban en el cielo. Si la guerra civil le había enseñado algo, era que a veces se gana y a veces se pierde. No se puede complacer a todo el mundo. Que el daimyo se enfade. Él no era su daimyo. Los ojos de Mei se entrecerraron de repente al notar algo en el cielo. Entrecerró los ojos y tensó la espalda al tener un mal presentimiento. El espacio se arremolinó y, lentamente, 2 hombres emergieron de aquella técnica. Uno vestía una armadura roja como si proviniera del período Sengoku, semiestados combatientes, y el otro. A Mei se le heló la sangre al ver el atuendo de Akatsuki del segundo hombre. Le habían advertido sobre ellos. Ese grupo de lunáticos de rango S que querían reunir a los Bijur para sus propios fines. Solo había una razón por la que alguien así habría venido a su aldea. Sin dudarlo ni un instante, Mei abrió la ventana y saltó, sus manos volando instantáneamente a través de varios sellos manuales mientras el chakra en sus pulmones burbujeaba. Antes de que los 2 hombres pudieran orientarse correctamente, un torrente de lava se abalanzó sobre ellos, ahogándolos casi instantáneamente mientras las alarmas de todo el pueblo sonaban con fuerza. Ninjas y civiles se lanzaron a la acción, pero Mei no les prestó mucha atención. En cambio, su mirada estaba fija en la dirección de donde habían aparecido los enemigos. Algo en su interior le decía que su ataque de lava no sería suficiente para acabar con ellos, y esa intuición la había salvado incontables veces a lo largo de los años. Con una nueva sensación de inquietud, observó cómo su lava comenzaba a endurecerse, convirtiéndose en roca que rápidamente se desmoronaba en polvo. Era parte deliberada de su técnica. Después de todo, no podía permitir que toneladas de rocas al rojo vivo cayeran sobre el pueblo. Mientras las rocas se convertían en polvo, las esperanzas de Mei se desmoronaron junto con ellas cuando apareció una caja torácica azul hecha de chakra, que rodeó a los 2 intrusos ilesos. Claro que no podía ser tan fácil, susurró Mei, observando cómo cada vez más Jonin de Kirigakure se acercaban. Todos sabían que sus técnicas eran muy destructivas, y estar cerca de ella en una pelea no era una buena idea. Puso una mano detrás de la espalda, hizo varios gestos con las manos y esperaba que Ao o alguien captara sus órdenes silenciosas. Un instante después, el Jonin de Kiri volvió a moverse, y Mei suspiró antes de concentrarse de nuevo en sus oponentes. Esta vez, sin embargo, su mirada se desvió hacia el apuesto, se refería al amenazante hombre de la armadura roja que claramente era la fuente de esa especie de caja torácica de chakra azul que bloqueaba su técnica. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Mei bajó la vista rápidamente mientras un sudor frío la recorría. «Maldito dojutsu», se quejó para sus adentros con un gemido. No era un rostro que reconociera, lo que significaba que debía tener mucho cuidado. No mirarlo a los ojos era lo mínimo indispensable. En cambio, fijó su mirada en su barbilla. «¿Quiénes sois vosotros y qué queréis en mi aldea?», les gritó Mei con severidad a los hombres. Sí, ella sabía lo estúpido que era hablar durante una pelea. Pero había una razón por la que todo el mundo hacía esa pregunta en ese tipo de situaciones.
No solo le dio a su aldea un poco más de tiempo para evacuar antes de que la batalla comenzara en serio, sino que también le dio unos segundos más para analizar a sus oponentes mientras sus ninjas podían, bueno, hacer algo. Más les vale no bajar la guardia porque esos hombres le dan muy mala espina. Le pusieron los pelos de punta. El hombre con armadura la miró con condescendencia y soltó una risita. Yo. Se cruzó de brazos con una expresión de diversión en el rostro. Vine a destruir tu aldea, muchacha. No es nada personal. Simplemente estorbas. Mei casi se quedó sin palabras ante la audacia de ese canalla. Pero, por otro lado, en el fondo se alegró de que hubiera decidido mantener la sagrada tradición de las bromas previas a la batalla. ¿Quieres destruir mi aldea? Sus ojos se volvieron fríos ante su confesión. Resopló. Puede que descubras que no será tan fácil como crees. El chakra de Mei se disparó en señal de advertencia mientras se preparaba para desatar un infierno de fuego sobre esos dos. No importaba, eran claramente enemigos y habían invadido su aldea. En el instante en que aparecieron con intenciones hostiles, solo había una forma en que esta situación podía terminar. Afortunadamente, el centro del pueblo que se encontraba debajo ya había sido evacuado, por lo que pudo luchar con cierta libertad sin tener que preocuparse por quemar o derretir a sus compañeros aldeanos hasta la muerte. Esa no habría sido una buena imagen para la Mizukage. Su reputación habría quedado arruinada. Y si su reputación quedaba arruinada, ¿quién se habría casado con ella entonces? El mal humor de Mei empeoró a medida que su chakra hirviendo se condensaba. Ella estaba realmente. No estoy de acuerdo. El hombre le dedicó una sonrisa burlona y descruzó los brazos antes de señalar con el dedo hacia arriba con indiferencia. Al fin y al cabo, ya lo he hecho. Mei frunció el ceño. Sin apartar la mirada del hombre, levantó un poco la cabeza para ver a dónde señalaba, pero volvió a fruncir el ceño al darse cuenta de que solo veía las nubes. Bajó la cabeza y miró al hombre con expresión impasible. Se supone que debo ver algo. Empezó a decir con tono burlón, pero se detuvo cuando un escalofrío le recorrió la espalda al ver, con la visión periférica, cómo las nubes se abrían, revelando varias exclamaciones, gritos de sorpresa o preocupación, e incluso lamentos de desesperación, surgieron de los ninjas cercanos, pero Mei los ignoró. Intentó liberar su chakra para romper el genjutsu, pero un escalofrío de terror recorrió su estómago al darse cuenta de que lo que tenía delante no era una ilusión. No puede ser. Murmuró aturdida con voz impotente, mientras observaba cómo el meteorito del tamaño de un pueblo caía del cielo, justo sobre su aldea. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ante eso? A pesar de la creciente impotencia en su pecho, Mei no podía simplemente rendirse. Desesperada, comenzó a realizar sellos manuales, olvidando momentáneamente a los intrusos en favor de una amenaza existencial mucho mayor. Su mente repasaba su repertorio de jutsus, intentando sin éxito encontrar una técnica que pudiera detener un maldito meteorito. Era una kunoichi orientada al ataque, maldita sea. Al final, decidió lanzar un chorro de agua fino y a alta presión por la boca, e inclinó la cabeza hacia arriba, dirigiéndolo directamente hacia el lado izquierdo del meteorito mientras giraba la cabeza de izquierda a derecha. El chakra de Mei se agotó instantáneamente al concentrar toda su energía en su técnica. No dominaba también el elemento agua como sus linajes y otras afinidades. Era la habilidad que menos había practicado. Desafortunadamente, no se le ocurría nada más que pudiera funcionar contra un meteorito. Su chorro de agua a presión surcó el cielo y, de un solo golpe, el meteorito se partió en dos, cortado justo por la mitad. Las dos partes se separaron y sus trayectorias se desviaron hacia lados opuestos. No fue gran cosa. No fue ni mucho menos suficiente para que el enorme trozo de roca dejara de ser una amenaza existencial para su aldea, pero Mei aún sentía una chispa de esperanza. Si los Jonin de su aldea siguieran su ejemplo, podrían reducir aún más el tamaño y hacer que el impacto fuera soportable. Impresionante. La voz grave del hombre con armadura resonó en los alrededores, y Mei se puso rígida, de repente muy consciente de los enemigos que seguían cerca, observándola. Ah, estoy perdida, ¿verdad? Pensó Mei con ironía mientras sus pupilas se contraían. Apenas le quedaba el 5% de sus reservas de chakra. Para una especialista en ninjutsu como ella, eso era una sentencia de muerte en una pelea contra alguien capaz de invocar un meteorito. El hombre con armadura le dedicó un gesto de reconocimiento antes de que una sonrisa burlona volviera a asomar en sus labios. Alzó una ceja y le preguntó: ¿Y bien? ¿Cómo piensas lidiar con el segundo? El segundo.
La mente de Mei se quedó en blanco por un segundo antes de volver a enfocarla hacia el cielo, donde las dos partes del meteorito partido se separaron lo suficiente como para revelar un atisbo del segundo meteorito que se encontraba detrás. Las rodillas de Mei se debilitaron tanto que casi le fallaron, y antes de darse cuenta, sintió como sus piernas cedían bajo su peso mientras caía sentada al suelo, contemplando la inminente perdición de su aldea y la suya propia con una expresión de impotencia y amargura. Oh. Parece que el Mizukage solo puede hacer hasta aquí. El hombre volvió a hablar. ¡Qué decepcionante! Al oírlo, Mei volvió la mirada hacia él, ardiendo de odio, y se puso de pie con dificultad. Había tomado una decisión. Probablemente moriría allí. Pero al menos, quería intentar matar a ese bastardo primero. Ao era un buen comandante. Las fuerzas de la aldea harían lo mejor posible bajo su mando. Y, en efecto, más chorros de agua a presión se dispararon al aire, intentando dañar el meteorito. Desafortunadamente, la mayoría no alcanzaban el poder de su técnica, simplemente porque su chakra era más potente que el de cualquier Jonin cualquiera de su aldea. Sus técnicas dañaban partes del primer meteorito con distintos grados de éxito. No iba a ser ni de lejos suficiente. Pero, aunque todo parecía perdido, sus ninjas no se rendían. Entonces, ¿cómo podía ella, Tsukage, dejar de luchar? Sería una vergüenza. Aunque su chakra estuviera casi agotado, aunque eso la matara, iba a luchar. Con un gruñido, Mei sacó un kunai de su bolsa, lo sujetó con fuerza en la mano y se preparó para enfrentarse al engreído bastardo que tenía delante cuando el sonido de unas explosiones ensordecedoras resonó desde arriba. La mirada de Mei se dirigió rápidamente hacia los meteoros, solo para ver. ¿Papel? Su expresión se volvió extraña. Innumerables trozos de papel surgieron de lo que Mei reconoció como kunai, y estos trozos comenzaron a adherirse rápidamente a la superficie más cercana del meteorito. En un abrir y cerrar de ojos, gran parte de la parte inferior del meteorito seccionado quedó cubierta. Un instante después, un enorme pulso de chakra emanó del papel, y con una mezcla de fascinación y horror reflejada en su rostro, Mei comprendió que cada uno de esos trozos contenía un sello. Debió haber millones. Justo delante de los ojos atónitos de Mei, el meteorito comenzó a transformarse rápidamente, de abajo hacia arriba, en una enorme cantidad de sal que amenazaba con caer y sepultar Kirigakure bajo sus pies. ¿Qué? Exclamaron Mei y el hombre con armadura, incrédulos ante el increíble espectáculo. Los ninjas de Kiri se adaptaron rápidamente, dándose cuenta de que la amenaza de esta sal era mucho más manejable que la de una roca del tamaño de una aldea que caía. Inmediatamente comenzaron a usar la técnica de liberación de agua y lanzaron oleada tras oleada de agua contra la sal que caía, desviándola lenta pero seguramente lo suficiente como para que tanto la sal como las olas de agua cayeran fuera de los límites de la aldea. En el balcón de una casa cerca del centro de Kirigakure, dos personas vestidas con capas negras observaban cómo los frenéticos ninjas de Kiri lanzaban técnicas de agua al cielo. ¿Estás bien?, preguntó Ren a Conan, poniendo una mano sobre su hombro con preocupación. Estaba ligeramente encorvada y su respiración era más dificultosa de lo habitual después de haber tenido que controlar los cientos de miles de etiquetas de papel que transmutaban la sal y esparcirlas por toda la parte inferior del primer meteorito. Estoy bien, murmuró con evidente tensión, y Ren suspiró. Podía sentir su dolor. Su corazón también sangraba y dolía. Todas esas etiquetas de papel. Le había costado mucho esfuerzo y recursos hacerlas, y ahora se habían perdido, y aún quedaban más por perder porque había otro meteorito en el cielo. Maldito Madara, murmuró Ren para sí mismo. Me gustaría decirte que no tienes que esforzarte demasiado, pero, dijo Ren con ironía antes de dejar la frase inconclusa. Al mismo tiempo, él y Conan se rieron entre dientes al pensarlo. Sí. Si no se hubiera esforzado al máximo, Kirigakure habría sido arrasada en poco tiempo. Eso no era una opción. No te preocupes. Puedo hacerlo, dijo Conan, poniendo su mano sobre la de Ren, y por un momento, se miraron en silencio a los ojos, ignorando todo el caos que ocurría a su alrededor. Entonces, una explosión resonó en algún lugar y el momento mágico se rompió. Ejem. Bien. Sí. Ren se aclaró la garganta con torpeza, reprendiéndose mentalmente. Debería irme. Preferiblemente antes de que el Mizukage se convierta en una tortilla. Conan desvió la mirada. Ve a hacer tu trabajo mientras yo hago el mío, dijo con impasibilidad, aunque sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Los labios de Ren se crisparon. Había pasado 2 semanas con la mujer, entrenando, comiendo y elaborando estrategias juntos. Le aterraba presentársela a Ino porque ya podía oír sus bromas sobre la tensión sexual que se respiraba en el ambiente.
Negando con la cabeza, Ren saltó del balcón y corrió hacia el lugar donde Terumi Mei estaba librando su no tan última batalla, si de él dependía. En el último mes, Ren decidió exprimir al máximo sus sellos. Ahora tenía clones de larga duración apostados en cada capital y en cada aldea oculta. Su red de sellos de transporte se extendía por todo el mundo. A través de ella, ayudaba regularmente a los clones de Ino a infiltrarse en Kumo e Iwa en su misión de recopilar información. Las cosas no iban del todo bien, pero la chica al menos estaba progresando. Ren también tenía sus sellos repartidos por todas las principales bases militares de Suna y Konoha. Hinata tenía uno, Tsunade tenía uno, Temari, Kankuro y Gaara tenían uno cada uno, y todos los comandantes de Suna también llevaban uno, aunque no tenían ni idea de para qué servía. Ren no tenía ni idea de dónde iba a atacar Madara a continuación, así que quería estar preparado. Imaginen su sorpresa cuando, minutos antes, su clon en Kirigakure le avisó del ataque de Madara. Rápidamente agarró a Conan y agradeció a sus arraigados hábitos de jugador obsesionado con el botín el tener varios sellos de almacenamiento repletos de sellos preparados de antemano, antes de teletransportarse con ella a Kirigakure. Todo esto fue inesperado para ellos, y debido a eso, Conan tuvo que infundir rápidamente su chakra en todas las etiquetas de papel de los pergaminos de almacenamiento, lo que casi la hizo desmayarse en el acto. Le tomó un minuto. Para los cientos de miles de ellos. Ren se quedó boquiabierto, y no le avergonzó admitirlo. La mujer era impresionante. Ren soltó una risita mientras saltaba por los tejados. Ver cómo el meteorito se disolvía gradualmente en sal en tiempo real valió la pena. Al llegar al lugar donde Mei estaba, debatiéndose bajo los ataques poco entusiastas de Obito, con la sangre brotando de numerosos cortes en su cuerpo, Madara miraba fijamente al cielo, observando y esperando a ver si su segundo meteorito también sería contrarrestado. Cierto. Obito le guarda rencor a Kirigakure, se recordó Ren a sí mismo. Lo que le estaba haciendo a Mei no era una pelea. El hombre simplemente la torturaba, prolongando su sufrimiento mientras se aseguraba de que se sintiera indefensa. La mujer apenas podía mantenerse en pie, sangrando profusamente. El segundo Ren apareció fugazmente en el campo de batalla, y los tres ninjas presentes giraron la cabeza hacia él, lo que provocó que sonriera y saludara con la mano. «Lahu, perras», exclamó Ren mientras un kunai ya se dirigía hacia Madara, quien lo atrapó con indiferencia, dirigiendo a Ren una mirada de desprecio. Abrió la boca, sin duda para soltar algún comentario sarcástico, cuando el kunai emitió un suave clic. Los ojos de Madara se abrieron de par en par. Sus instintos le gritaron. Una caja torácica azul de chakra comenzó a formarse a su alrededor como una capa defensiva mientras el kunai explotaba, lanzando su cuerpo hacia atrás con la fuerza suficiente como para crear una zanja al ser arrastrado por el suelo. Ren sonrió. Colocar una etiqueta explosiva oculta dentro del kunai ligeramente ahuecado con su sello de intangibilidad era un fastidio, pero solo por ver la expresión de asombro de Madara, lo volvería a hacer. Pero Madara no era su objetivo en ese momento. La atención de Obito se centró en Madara en el instante en que este fue lanzado hacia atrás, y Ren utilizó instantáneamente la técnica de sustitución para intercambiar lugares con la sorprendida Mei, apareciendo de repente justo delante de Obito. Agarró la muñeca del hombre, su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en una mueca de desprecio cuando la cabeza de Obito se echó hacia atrás bruscamente hacia él, y Ren pudo ver su ojo asustado y desorbitado detrás de su máscara al darse cuenta de que la había cagado. Pero ya era demasiado tarde. Con su mano libre, Ren clavó brutalmente un kunai profundamente en el estómago de Obito, casi hasta la empuñadura. «Adiós, Rin cabrón». Le guiñó un ojo a Obito mientras soltaba su muñeca y el mango del kunai, volviéndose intangible al instante. Un instante después, el kunai explotó, esparciendo a Obito por el suelo en pedazos. Incluso a Ren le costaba creer que hubiera atrapado al muy canalla. Casi esperaba que Obito desapareciera en un instante, demostrando que solo era un clon. Ren tenía preparada una combinación completa de tiempo y sellos explosivos después de pasar miles de horas averiguando cómo interrumpir la intangibilidad por un momento. Sin embargo, Obito Ketchup desapareció repentinamente del suelo, y el hombre reapareció junto a Madara, quien había salido tranquilamente de una nube de polvo un poco más lejos, observando a Ren con creciente interés. Los labios de Ren se crisparon con decepción antes de soltar un suspiro de resignación. Bueno, sí. Así está mejor. Claro, el muy canalla tendría la técnica Izanagi, o Izanami, o Izana como se llame, que le salvaría el pellejo. ¿Por qué no? Qué ingenuo fui al pensar lo contrario. Tú. Obito le gruñó a Ren, quien interrumpió instantáneamente su inminente diatriba llena de ira. TSK.
Ren chasqueó la lengua antes de hablar groseramente con voz irreverente y alta. Y yo que me esforcé tanto por reunirte con tu amada Rin-chan. ¿No te da vergüenza haber arruinado mis esfuerzos, Obito-kun? Lamentablemente, las buenas intenciones de Ren fueron respondidas con un gruñido aún más furioso por parte del iracundo Obito. Dentro de lo que cabe, el intento de matarlo con un aneurisma fue bastante bueno. Lástima que no funcionara. Fin del capítulo.